Ahí está grabando. Bueno, en la clase de hoy entonces vamos a ver la ley de impulso y cantidad de movimiento en traslación y el método de trabajo de energía. Ambas derivan de la ley de Newton y van a ver en el comienzo de cada una de las leyes cómo la obtenemos de la ley de Newton. En el caso de la ley de impulso y cantidad de movimiento, tomamos a la fuerza como la derivada del impulso en el tiempo, respecto al tiempo. Entonces, habíamos dicho en realidad que la masa era constante y salía como factor común, pero lo vamos a dejar de esta manera para poder separar variables y resolver la ecuación diferencial de otra manera. El diferencial de tiempo lo pasamos junto a la fuerza, que es esto que ven acá, que es fuerza diferencial del tiempo, y diferencial de impulso. El vector mb habíamos dicho que era el impulso. Integramos miembro a miembro. En el lado de la fuerza lo vamos a integrar en el tiempo de tiempo 1 al tiempo 2, en el intervalo de tiempo que dura un evento, y le vamos a llamar J, al impulso de la fuerza. Entonces este impulso va a tener unidades de fuerza por unidad de tiempo, multiplicada unidad de tiempo. Del lado derecho, la integral del impulso es el impulso mismo, evaluado en los límites superior e inferior, que en este caso es el impulso en el instante 2, menos el impulso en el instante 1. Le llamamos L a los impulsos, un poco para no hacer la resta de los vectores de impulso originales, sino es la misma entidad, le cambiamos la letra por L. Delta L, entonces, habíamos dicho que el delta se usa para expresión final menos inicial, siempre. Delta L va a ser igual al impulso de las fuerzas en el tiempo, ¿no? Lo que se hace es llevar todo al estado que tenía. La masa tenía el impulso 1, le aplicamos este impulso F, perdón, acá tiene una cantidad de movimiento o un momentum lineal, masa V1, le aplicamos una fuerza en un intervalo de tiempo que generalmente, esto sucede en intervalos de tiempos cortos, el método del impulso se va a utilizar en tiempos cortitos. Y se obtiene como estado final una cantidad de movimiento distinta. Incluso este vector velocidad puede ser no colineal con el anterior, depende de cómo están aplicadas las fuerzas, ¿no? Entonces, ¿qué dice el principio del impulso y la cantidad de movimiento? El impulso de todas las fuerzas activas y reactivas aplicadas a una partícula desde un instante inicial hasta otro final es igual a la variación de la cantidad de movimiento de la partícula. En realidad el impulso habla de este término, impulso de toda la fuerza activa y reactiva, es igual a la variación de cantidad de movimiento, que es esta parte de la derecha, no expresada como está en el recuadro. Como está en el recuadro es lo que van a ver acá en el dibujito. Si la masa tenía este vector impulso y luego este momentum lineal, le aplicamos este impulso en azul, el impulso que la cantidad de movimiento que va a obtener es la suma vectorial de estos dos vectores, ¿no? Tienen la misma unidad estos vectores. Acá tenemos kilómetros por segundo cuadrado y acá tenemos fuerza, o newton, por segundo. Y si desarrollamos las dos, van a ver que tienen las mismas unidades. Entonces el impulso es el siguiente. Cuando ejercemos una fuerza sobre una partícula durante un intervalo dado, recuerden que se aplica a intervalos pequeños, ¿no? El momento final de la partícula puede obtenerse sumando vectorialmente su momento inicial y el impulso de la fuerza durante el intervalo considerado. O sea que es una cantidad vectorial tanto el impulso como la cantidad de movimiento. Esta es nueva, no la habíamos visto. Anteriormente habíamos visto fuerza y ahora está escalada por el diferencial de tiempo e integrada en el tiempo. Entonces se puede cambiar de dirección también esta fuerza entre T1 y T2. Este sería el resultante, el vector resultante de todo este integral. Bueno, entonces, ¿cuándo utilizamos este método? En problemas que interviene la masa, ven aquí tienen la masa de ambos lados, velocidad, tenemos la velocidad inicial y final, fuerza y tiempo. Van a ver que más adelante veremos el trabajo,
y ahí no aparece el tiempo, sino aparecen otras magnitudes. Entonces, para problemas de tiempo, donde aparece específicamente el tiempo, van a utilizar este. En otros pueden utilizar también para el tiempo la segunda ley de Newton directamente, ¿eh? Bueno, ¿qué es el impulso? Como dije recién, eso que marcamos en azul acá, esto que está acá, este vector azul, acá encapsula toda esta integral. Es un vector, o sea que va a tener una componente en X, una componente en Y y en Z, si estamos utilizando coordenadas cartesianas. Cada una de estas funciones de fuerza, Fx, Fy, Fz, si las graficamos respecto al tiempo, esas componentes varían en el tiempo. Por ejemplo, la Fx es esta que es de la izquierda, la del medio es Fi, Fz la de la derecha. Podemos también considerar que, bueno, el impulso, el significado es que es el área bajo la curva, ¿no? Ven todas estas pequeñas áreas de delta tiempo con el valor de fuerza a 2 instantes, nos permite obtener el área. Recuerden eso, la integral es el área bajo la curva de la función entre dos valores de tiempo. Entonces, acá la componente de esta integral va a ser el J12X, acá el J12Y, el J12Z. 1,2 significa del tiempo 1 al 2. O sea que se podría decir que es del inicial al final o directamente omitirlo. Si la fuerza es constante, el impulso J12 tiene la dirección de la fuerza y vale F T2 menos T1. O sea, si tenemos un valor constante de fuerza en X, en Y o en Z, nos queda un rectángulo. La altura de la fuerza y el intervalo es T2 menos T1, el intervalo de tiempo. Si llegase a ser variable el impulso, podemos usar los valores medios de las integrales. Acá está el dibujito, por ejemplo. Si esto es variable, ¿ven? La fuerza en X, en Y son funciones. Para el intervalo de tiempo considerado podemos tomar el valor medio y tomar esa área como valor total del impulso. Siempre este valor medio tiene que dejarme áreas iguales, acá por exceso y defecto a ambos lados, ¿no? Esta área pequeña que está acá debe ser igual a esta y así sucesivamente, ¿no? Esta idénticamente con esta. Eso no lo hace exactamente el promedio, pero es una buena aproximación. Acá debería poner una aproximación. Bueno, las unidades son fuerza por tiempo, acá está Newton por segundo. El Newton es kilogramo por metro por segundo cuadrado, tachamos segundo con segundo, y queda la unidad de masa, el kilo, y una unidad de velocidad. Entonces coincide con el momentum lineal, que es masa por velocidad. Una unidad de masa por una unidad de velocidad, y es la unidad del L o de la cantidad de movimiento o el momentum lineal. Son tres nombres que se les da en forma equivalente. En forma vectorial es lo que habíamos escrito al comienzo en el recuadro, que el vector, en el dibujito este, el vector B1 está en negrita, acá J2 en negrita y B2 está en negrita. Y el J12 es todo esto, es la fuerza integrada en el tiempo. Por componentes, esto tiene un significado de 3 ecuaciones, porque estamos en la traslación. Son 3 ecuaciones escalares y la diferencia entonces con la ecuación de acá arriba, que hay que ponerle los subíndices X, toda una expresión en el eje X, otra expresión en el eje Y, y otra expresión en el eje Z, todas independientes. Eso permite resolver ecuaciones en el plano, cuando tenemos dos de estas, dos ecuaciones, o en el espacio, si usamos las 3. Recuerden que esto está asociado, la de acá arriba, hay que asociarla a un sistema de coordenadas. Cuando usamos cartesianas quedan estas 3 escalares. Si usamos tangenciales van a quedar otras expresiones. Vamos a ver, en el caso de que se aplique más de una fuerza en un instante dado, lo que hay que hacer es hacer la sumatoria de los impulsos de esas fuerzas. Acá la fuerza I puede ser de U, acá en el caso serían N fuerzas, ¿no? F1, F2 hasta Fn. Cada una hay que integrarla y luego de integrarlas sumarlas. O lo que dice acá abajo es la sumatoria de los impulsos entre el tiempo 1 y 2.
¿Qué consideración hay que tener? Acción y reacción. Cada fuerza de acción y reacción, los impulsos se cancelan. Vamos a ver un sistema de partículas que los impulsos, acá va a haber una fuerza igual y opuesta que se va a cancelar porque el diferencial sale. Pero lo vamos a ver más adelante. Si el impulso es nulo, o sea, si este término del medio es cero, estas dos, cantidad de movimiento inicial y final, van a ser iguales, si tachamos este término. Es lo que está diciendo acá. La cantidad de movimiento se conserva. Veremos su aplicación en sistema de partículas en el problema de impacto, o sea, no solo la parte de arriba de acción y reacción aparece en sistema de partículas, y en choque es donde van a ver la conservación de la cantidad de movimiento y la disipación también. El efecto rotacional de momento lineal lo vamos a ver y se conoce como momentum angular, y está relacionado a un impulso angular. Acá tenemos momentum lineal relacionado a las fuerzas, y vamos a tener momentum angular relacionado al impulso angular. Esa va a ser una analogía en la rotación. En cuanto a lo anterior de impulso, después si tienen alguna pregunta me los hacen en el chat. No es tan difícil y lo vamos a seguir usando. Y lo que sí les muestro acá, que acá no hay un concepto de energía. ¿Ven? Son cantidades de movimiento. Lo que va a tener concepto ya intrínseco de energía es la ley de trabajo y energía. Aquí, para deducir la expresión del trabajo de una partícula sometida a una fuerza F y que se desplaza a un diferencial de posición, o tiene un desplazamiento, el diferencial de R, que es un vector, ese desplazamiento sería este vector verde que está acá, la partícula P pasa a la posición P', este es un diferencial de vector, en realidad es muy pequeño, acá está exagerado. La fuerza que le estamos realizando a la partícula es esta fuerza azul, F, que es un vector, y queremos que vaya del estado A1 al estado A2, toda esta trayectoria queremos que tenga. Y lo que queremos conocer es cuál es el trabajo realizado para ir de A1 hasta A2. El vector diferencial de posición es un delta, inicialmente un delta de posición porque está la posición R, y R más diferencial de R, que habíamos dicho que esto ocurre a un delta T, siempre que ponemos P y P', ocurren a un delta de tiempo. En este caso no nos va a interesar el delta de tiempo, sino el cambio de posición. Cuando la posición se hace infinitesimal, este vector tiende a coincidir con el arco diferencial de S. Y inicialmente lo que vamos a considerar es el trabajo de esta fuerza durante un desplazamiento infinitesimal diferencial de R, que en este caso es un vectorcito. Y eso, haciendo producto escalar de la fuerza en este desplazamiento, recuerden que el producto escalar es la magnitud de esta fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo incluido, el menor entre ellos. Si asocio F coseno de alfa, estoy proyectando a F sobre la dirección de desplazamiento. Por el contrario, si junto a diferencial de ese coseno, yo podría estar proyectando el diferencial de desplazamiento sobre la dirección de la fuerza, lo cual no nos va a interesar ahora. Pero sí, el producto escalar tiene esas dos interpretaciones. Vamos a dejar la interpretación en que F la proyectamos en la dirección del desplazamiento. O sea que la componente de F que produce trabajo está en esta dirección. La componente normal a la trayectoria no produce trabajo. Y para considerar la normal y la tangencial, realmente, la tenemos que considerar en un punto, en un instante. En el punto P yo tengo esta normal y esta dirección tangencial. En P' voy a tener otra dirección normal y otra dirección tangencial. O sea que lo vamos a tener, el concepto de que diferencial de R es infinitesimal hace que esta asunción de que esta es la normal y la tangencial sean correctas. Entonces a la fuerza le vamos a poner
en negrita, la magnitud es F, la magnitud del desplazamiento es ds, el valor del arco recorrido. Y alfa, el ángulo mínimo incluido. Esto es lo que son deducciones del producto escalar entre si f y el desplazamiento, el diferencial de desplazamiento, el vectorcito este, son perpendiculares, hay un ángulo pi sobre 2, el diferencial de u es 0. ¿Qué es el diferencial de u? Le vamos a llamar diferencial de trabajo, o un trabajo infinitesimal obtenido de desplazar f en un desplazamiento infinitesimal. Entonces, todas las deducciones de cómo son estos dos vectores para el producto escalar me va a decir cómo es el diferencial de trabajo. Si son perpendiculares, no hay trabajo. Si alfa es agudo, como está dibujado acá, significa que la fuerza está en dirección del desplazamiento, la proyección de la fuerza está en la misma dirección que el desplazamiento, y va a haber un trabajo positivo. El máximo cuando están coincidentes en dirección y sentido, o sea que esté acostada o que alfa sea 0, ¿no? El máximo trabajo. Manteniendo F magnitud constante, de la misma magnitud. Si es obtuso, o sea que la partícula va para la derecha, se desplaza con este vector verde, pero estoy tirando, lo estoy frenando. Todo lo que es frenado produce trabajo negativo. Y máximo negativo va a ser cuando esté en oposición al desplazamiento por completo. O sea, se desplaza en esta dirección del vector verde y hago fuerza a 180 grados. Eso es un trabajo negativo. Bueno, entonces ahora quedó claro qué es el diferencial de U. Puede ser 0, mayor que 0, negativo. Vamos a ver qué sistema de coordenadas utilizar. Si utilizo coordenadas naturales, por eso la importancia que al comienzo repasamos los tipos de coordenadas, la fuerza que realiza trabajo va a ser la componente tangencial de la fuerza, y la identificamos como F coseno de alfa. Esa es la fuerza tangencial. Nos quedan 10 minutos. ¿Qué más? En coordenadas rectangulares, el trabajo diferencial es muy simple. F va a tener componente Fx, Fi, Fz, y el diferencial de X, de Y, de Z. Y el trabajo es integral entre la 1 y la 2. Como verán acá quedó fuerza tangencial, diferencial de S la variable, entonces va a ser entre la coordenada natural S1 y S2 para calcular el trabajo. En varios ejercicios que le va a dar Marco van a ser, por ejemplo, el trabajo en un plano inclinado, y les conviene siempre poner un plano, un sistema coordenado en coordenadas naturales, donde el desplazamiento, la dirección tangencial esté paralela al plano inclinado. Las unidades de trabajo ya lo vieron en el cursillo de ingreso, la unidad de fuerza es el Newton, la de longitud es el metro, y la unidad entonces de trabajo es Joule. No la tienen que confundir con la unidad de torque o de momento, que también es fuerza por distancia, pero lo distinguimos de esta manera. Los Newton metros es para los torques, y el Joule es para una unidad de energía para trabajo. ¿Qué más? En el sistema inglés, la unidad es el libra, es la fuerza, y la longitud se mide en pie, entonces queda libra a pie, la unidad de trabajo. Y un libra a pie son 1,356 joules. Esa es la relación que hay. Como les dije anteriormente, para el impulso en que teníamos en la ordenada las fuerzas y en la narcisa el tiempo, acá tenemos fuerza y desplazamiento. En muchos casos vamos a tener fuerzas constantes. Si la fuerza es constante, nos queda un rectángulo, el área bajo la curva, y aquí el área bajo la curva significa trabajo. Es fuerza tangencial por un delta de desplazamiento. La integral se hace muy simple, ¿no? Cuando tenemos fuerza constante. Hablo de esta integral, de esta acá. Si la fuerza llega a ser variable, una forma es tomar desplazamientos incrementales,
los delta de desplazamientos e ir tomando el valor medio de la función, ¿no? Es como un método de los rectángulos, para ir haciendo las integrales. Y una aproximación válida es tomar en el intervalo de tiempo de 1 a 2, que acá sería el desplazamiento del 1 a 2, tomar el valor de fuerza media. Esa área corresponde al trabajo realizado entre 1 y 2. Ahora con el trabajo, vamos a decir la ley de trabajo y energía cinética en la traslación. ¿Qué vamos a usar? Por un lado, la expresión de trabajo que vimos recién, que el trabajo diferencial es fuerza tangencial y diferencial de desplazamiento. Por otro lado, que la fuerza tangencial en coordenadas naturales es masa por aceleración tangencial, y a la aceleración tangencial la ponemos como v derivada de la velocidad respecto al desplazamiento. Recuerden esto, es una de las primeras expresiones que vimos en cinemática, una forma alternativa de la aceleración, que era, bueno, la parte de cinemática vimos, esta era la expresión de aceleración tangencial. Entonces, del lado derecho nos queda que el diferencial de trabajo es fuerza tangencial diferencial de S. Si este diferencial de S en la ley de Newton lo llevamos para la izquierda de esta expresión, acá tenemos el trabajo, y acá nos queda masa, velocidad, diferencial de velocidad. Nos quedan estas tres cosas si despejamos el diferencial de S. ¿Sí, Acosta? A ver si... Bueno, después seguimos. A ver si lo puedo activar. ¿Quién levantó la mano? Bueno. Bueno, entonces nos queda que el trabajo entre dos desplazamientos, entre el desplazamiento 1 y 2, es la integral de esto, de la fuerza tangencial en el desplazamiento, y masa por velocidad, diferencial de velocidad. Como la masa es constante, sale afuera, y la integral de b, diferencial de b, es b, me queda integrada, b cuadrado sobre 2, y eso queda distribuyendo después, evaluando b cuadrado sobre 2 en el límite superior e inferior, queda b2 al cuadrado sobre 2, b1 al cuadrado sobre 2, y la masa pasa con ambos términos. O sea que nos queda la diferencia de lo que vamos a llamar energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto al instante 2 tenemos la velocidad 2, en el instante 1 la velocidad 1, y el trabajo ya lo calculamos como habíamos dicho, fuerza tangencial, diferencial de desplazamiento. Entonces, la energía cinética va a ser definida positiva siempre, un medio masa por velocidad al cuadrado, justamente porque, por más que la velocidad sea positiva o negativa, al elevarla al cuadrado da positivo. Y eso da cuenta de la energía cinética de la partícula. Similar al teorema anterior, acá tenemos que el trabajo entre 1 y 2 es el cambio de energía cinética. Lo que vamos a ver ahora es para cuándo vale eso. El principio acá está expresado de nuevo, otra vez. Si tenemos una partícula en la posición S1 con esta velocidad, esta fuerza realiza un trabajo sobre esta partícula y termina con otra velocidad y va a tener otra energía cinética. Si acá hago la cuentita, un medio masa por velocidad 1 al cuadrado y acá un medio masa velocidad 2 al cuadrado, siempre que exista trabajo, las dos energías cinéticas van a cambiar. No pueden ser iguales. Entonces, lo que dice el principio, acá es más resumido, que es trabajo de 1 a 2 igual al delta T. Es que trabajo de todas las fuerzas aplicadas a una partícula desde que se desplaza de la posición inicial a la final, es igual a la variación de la energía cinética de la partícula. El principio se aplica en problemas en que interviene fuerza,
desplazamiento, masa y velocidad. Si lo vemos acá atrás, en esta cuentita tenemos fuerza, desplazamiento, masa y velocidad en estos dos términos, ¿no? Para calcular el cambio de energía cinética tenemos que tener masa y velocidad, y acá fuerza y desplazamiento, y como es una ecuación, imagínense que en una dirección debemos tener una incógnita solamente de todas estas cosas. ¿Qué más necesitamos saber? Repasamos las unidades. La energía cinética es masa por unidad de velocidad al cuadrado, longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado, y tiene que ser la misma que la del trabajo. Entonces, recuerden que la unidad acá es el joule, está en newton metro. La energía cinética definida positiva, porque está a la velocidad al cuadrado, recuerden. Si parte del reposo y termina con una determinada velocidad acá, si está quieto y termina con una determinada velocidad, acá el trabajo va a ser igual a la energía cinética final. O sea, si aplicamos la fórmula, nos queda que el trabajo de 1 a 2 es T2 menos T1, y el T1 va a ser 0, entonces queda un medio masa y velocidad final al cuadrado. Por el contrario, si está en movimiento y termina quieto, V2 es 0, hay un trabajo negativo. Acá nos queda T2 menos T1, T2 es 0 porque la velocidad 2 es 0, entonces nos queda menos T1. Entonces el trabajo va a ser negativo. Estas expresiones son definidas positivas y los signos aparecen en la ecuación, ¿no? Bueno, queda menos de un minuto, en un ratito esperemos que se reconecten. ¿Había hecho una pregunta a alguien? Bueno. No, una confusión con el diferencial de tiempo y el diferencial de desplazamiento. Ya la respondí por el chat. Perfecto.